Ok, buenos días. Jóvenes, ¿cómo están? Buenos días, profe. Buenos días, José. ¿Cómo están? Bien. Todo bien, profe. ¿Y usted? ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Me alegra. Buenos días, profe. Buenos días, papá. Recibieron ayer lo que vinieron a traer sus papás, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí les iba, no lo tengo aquí, el material que les mandé. Iba una lectura iba una lectura ahí. Entonces, esa lectura ya la deben de ir haciendo con tiempo, porque vamos a ir teniendo controles de lectura, vamos a tener controles de lectura los viernes. En la mañana vamos a ir por partes. Profe, Entonces, dígame. a mí me dieron 2 lecturas. Sí, pero hay No, una que ¿verdad? es una lectura grande que creo que dice Mis tías las Anatas. Ajá, esas. Sí, de esa. Entonces, vayan haciendo una lectura por lo menos para mañana, léanse unas 5 páginas para que vayamos viendo del comienzo. Vamos a ver, es que no tengo el material aquí porque lo dejé en dirección. Entonces, desde el comienzo, ahí que comienza la lectura, entonces vayan haciéndola unas 5 páginas para que mañana discutamos, para que vayamos discutiendo, porque ustedes ya se tienen que ir adaptando porque ya el otro año van para graduación. Entonces, ya desde ahorita tienen que ir preparándose para eso. Tienen que ir preparándose con eso, entonces, por eso les puse esas lecturas, para que ya desde ahorita no solo sean temas de libros que van a ver, sino que ya vayan viendo otras cosas, ya vayan preparándose para la universidad, tanto para los que van a ir a BCH como los que van a ir a informática, porque igual les va a tocar siempre. Porque eso, la cámara se desactivó sola. Porque eso les va a servir, eso es como que cuando ustedes vayan, eso es lo que les va a salir en el examen de la universidad. Eso es. Por eso los quiero ir preparando. Entonces, unas 5 páginas para mañana, hacen las 5 páginas, las analizan bien, qué es lo que pasa, qué es lo que dice, cómo empieza. Estamos. Ok, el libro quiero que a ver si lo tienen para la otra semana, porque es demasiado contenido, jóvenes. Es demasiado contenido y se nos va mucho tiempo en estar dictándoles. Entonces, mejor en el libro y ya ustedes solo hacen el aplico, el exploro y ahí vamos. Así como hacían todos los años anteriores. Y me parece a mí que es más fácil hasta para ustedes, porque así no están copiando ese montón de cosas. ¿Verdad? ¿Cómo prefieren ustedes, con el libro o estar copiando? Pues con el libro. profe. Claro que con el libro, sí. Ok, entonces creo que ya quien tiene el libro, creo que Misty ya lo tiene, entonces usted solo vaya a copiar, subrayando Misty, lo que yo les vaya dictando a ellos. Porque hoy y mañana les voy a dictar, ya para el lunes ya quiero que tengan el libro porque para que así trabajemos. Ok, entonces nos habíamos quedado en íbamos por las características lingüísticas textuales del discurso oral. Ya habíamos visto los registros de lenguaje que son el informado casual, el neutro, el sostenido. ¿Estamos? Luego teníamos los niveles de lenguaje que es fonético, fonológico, el nivel morfosintáctico. Y dentro del nivel fonético tenemos los 3 órganos, los 3 grupos de órganos que tenemos: el de respiración, el de fonación y el de articulación.
Dentro de respiración tenemos las cavidades infraglóticas, los pulmones, los bronquios y las tráqueas. En el de fonación tenemos las cavidades glóticas, la laringe, las cuerdas vocales y resonadores. Los resonadores, ¿cuáles son? Nasales, bucales y la faringe. En los órganos de articulación tenemos las cavidades supraglóticas, como el paladar, la lengua, los labios y glotis. Hasta ahí estamos, ¿verdad? Los fonemas son los sonidos elementales de la lengua y se dividen en dos grupos, vocálicos y consonánticos. Como cuando decimos vocálicos, son vocales y consonánticos son de las consonantes que cuando pronunciamos las vocales hacemos vibrar que las cuerdas vocales que pasa libremente el aire por la boca con una mayor o menor abertura. Y los consonánticos, la pronunciación de estos fonemas no se puede realizar sin la intervención de las vocales. Hasta ahí vamos, ¿verdad? Nos quedamos en nivel morfosintáctico y que decía Sí, la disciplina de nivel por eso morfosintáctico les son digo, así, hasta ahí vamos. Entonces ahora vamos por el nivel morfosintáctico que estudia que son dos disciplinas, la morfología y la sintaxis. Vimos la morfología, que es la rama de la lingüística que estudia la estructura interna de la palabra y la formación de los nuevos vocablos. Sí, profe. Sintaxis, parte de la gramática que estudia la función de las palabras dentro de la frase. Ok. Ok, entonces punto y aparte, en este nivel, ya eso ya no lo habíamos copiado. En este nivel los registros formal en este nivel, coma, los registros formal e informal se oponen en rasgos como los siguientes. Punto y aparte. El registro informal suele favorecer Mitzi, cuando vaya subrayándolo, me va a subrayar con lápiz tinta. En grafito no. Oye. siguiente, profe. El registro informal suele favorecer construcciones sintácticas fragmentadas o simples, punto y seguido, debido al carácter expresivo, y afectivo de este registro, coma, de este registro, coma, se presenta en un uso frecuente de elementos enfáticos
Enfático se refiere a la fuerza de expresión o entonación cuando nosotros hacemos entonación de algo. La entonación es cuando nosotros utilizamos, digamos, en los signos, cuando utilizamos bien los signos de interrogación. ¿Qué es eso? O cuando lo utilizamos para, al momento de tildar una palabra. Digamos, hay veces, ustedes saben, un ejemplo es, digamos, cuando escriben Martínez, Martínez ustedes lo escuchan así, ustedes lo pueden leer ahí, dice Martínez, pero si ustedes no le colocan la tilde, ¿cómo diría? Vamos a ver. Si usted no le coloca la tilde a Martínez, ¿cómo diría? Martínez. Martínez, exactamente. Entonces, eso es lo que pasa con lo enfático, que se refiere a la fuerza de expresión, de entonación que se requiere alcanzar la importancia de lo que se dice o se lee. O intensificadores, coma, así como las repeticiones. Las cámaras se me está desconectando, vamos a ver qué pasa. Que realizan cantidades o cualidades. Punto y aparte. El registro formal evita emplear expresiones incompletas. Y elípticas cuya interpretación depende normalmente de la información contextual disponible. Ok, hasta ahí terminamos el nivel, perdón, el nivel morfosintáctico. Ahora vamos con el nivel léxico. Permítanme aquí. Subir la cámara. La fecha de hoy, jóvenes, no se les olvide, 25/2/2021. Espero la hayan puesto. Entonces vamos con el nivel léxico. Nivel léxico. Ahí está en la pizarra escrito.
Nivel léxico. Abarca el conjunto de palabras que forman un idioma, punto y seguido. Abarca el conjunto de palabras que forman un idioma. Punto y seguido. El nivel léxico se relaciona con factores culturales, ya que las palabras permiten nombrar todo lo que se considera parte, todo lo que, perdón, todo lo que se considera parte del conjunto de valores, del conjunto de valores, creencias y actividades que forman la cultura. Vamos a ver, cuando ustedes les dicen que tal vez dicen algo y les dice una persona de, uy, qué léxico el tuyo. ¿Qué les está diciendo la persona? Cuando alguien les dice, uy, qué léxico el tuyo, les dice, que les oye una palabrota, yo ya les he dicho a ustedes, a varios les he dicho aquí en el colegio, qué léxico. ¿Qué es léxico? ¿Qué Pues mala entienden? forma de expresarse. Vamos a ver otro. Nuestro tipo de hablar. Así es. Son las palabras que nosotros utilizamos al momento de hablar. Porque una lengua se compone de palabras de diferentes orígenes. Entonces, cuando ustedes dicen una mala palabra, una expresión mala, entonces por eso hay veces que yo les digo aquí, ¿qué léxico? Les digo yo, ¿por qué? Porque como el léxico se compone de una infinidad de palabras, entonces se utilizan. Entonces, eso es, ese es el léxico. Entonces, punto y aparte, el léxico de una lengua se compone de palabras de diferentes orígenes. De diferentes orígenes.
Punto y seguido. Existen algunas de origen patrimonial. Coma, unas que se forman por préstamos históricos. O actuales. Y otras nuevas. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que el léxico de una lengua se compone de palabras de diferentes orígenes. Ahí tenemos lo que yo les estaba diciendo. Existen algunas de origen patrimonial, cuando decimos de origen patrimonial, que ya son nuestras, que ya nosotros las tenemos. Y otras que forman de préstamos de otras palabras. Digamos, nosotros en el español tenemos préstamos de otras lenguas, del inglés, del francés, de todo. Tenemos préstamos de otras lenguas. Entonces, dice, se forman por préstamos, ya sea de otras lenguas o por préstamos históricos o actuales o otras nuevas. Ustedes saben que cada día ustedes hay palabras que no las conocen y de repente escuchan una persona que dice esa palabra y tal vez ustedes no la han escuchado. Entonces es otra palabra que ustedes agregan a su léxico. Entonces eso es. Punto y aparte, en el discurso oral se dan variaciones. En el discurso oral se dan variaciones. Dentro del léxico, coma. Estas dependen de la situación en que se desarrolla la comunicación. Punto y seguido. Las variaciones ayudan a identificar el tipo de interacciones y sus finalidades. Punto y seguido. Además, coma, pueden además pueden indicar información sociocultural de los hablantes. Punto y seguido. Es así que algunas personas
dentro de una misma sociedad pueden utilizar un lenguaje culto. Pueden identificar un lenguaje culto. En febrero. Coma, otras, un lenguaje informal, etcétera. Ok, cuando nos dice jóvenes que las variaciones ayudan a identificar el tipo de interacción y sus finalidades. Y que además pueden indicar información sociocultural cuando estamos nosotros hablando. Ay, esta cámara, yo no sé qué le pasa hoy. Permítanme. Cuando nosotros estamos hablando de información sociocultural de los hablantes, dentro de una misma sociedad, estamos hablando que cuando decimos sociocultural, o sea, que es varios idiomas o que hay variedad de léxico dentro de las personas. Como se puede utilizar, como la persona puede utilizar un lenguaje culto, que otra persona puede utilizar otro tipo de lenguaje, un lenguaje vulgar, digamos. Vaya, que el lenguaje vulgar no es que digamos que vulgar, sino que le llamamos así por las palabras que utilizamos. No es que cuando decimos vulgares son palabras soeces, no. Cuando decimos vulgar es cuando decimos otro tipo de palabras que no son cultas, pues así como ustedes entre compañeros muchas veces utilizan el lenguaje vulgar porque por la forma de hablar, por la forma en que le dicen una palabra a su compañero, ese es un lenguaje vulgar. Ahora, el lenguaje soez, sí, ahí sí ya estamos hablando de otro tipo de lenguaje. Cuando hablamos de lenguaje soez, es cuando ya vienen las malas palabras. Ahí sí, pero el lenguaje vulgar no, es el que utilizan ustedes así entre compañeros. El otro es el familiar, que es el que utilizan ustedes dentro de su familia para hablar con su familia y para hablar con cierto tipo de personas. Entonces, por eso en el nivel léxico hay variedades sociolingüísticas porque se da para varias interpretaciones que se pueden utilizar dentro del lenguaje. Punto y aparte, dentro de una sociedad se puede estudiar, el léxico característico de diversos grupos. Y para comparar, ejemplos. O sea que el léxico se puede dar dentro de varios grupos. Se puede dar entre grupos de hombres, mujeres, ingenieros contadores, adolescentes adultos, medio rural o medio urbano. O sea que, permítanme que voy a poner la cámara para escribir.
Entonces, dentro del nivel léxico nosotros tenemos, hay ejemplos. Ejemplos. Tenemos ay, no sé. Hombre, mujeres, lo miran bien, ¿verdad? Lo miran bien, jóvenes. Sí. Ahí lo ven bien. Jóvenes, en el léxico también existen diferencias al momento de están copiando todavía. Profe, como dice, medio rural y Medio rural y medio urbano. Entonces, ¿qué nos está indicando aquí? Que el nivel léxico se puede dar entre hombres, mujeres, ingenieros, contadores, adolescentes, adultos, medio rural y medio urbano. O sea, no solo entre estos. Se puede dar entre una variedad. Aquí solo estamos dando nada más un ejemplo. Entonces, en el nivel léxico lo que pasa es que, digamos, al momento de nosotros de entablar una conversación con alguien, no siempre ustedes van a entender lo que se está hablando. No siempre, porque digamos, ustedes no van a entender muchas veces un término de un ingeniero o no van a entender el término de uno de BTP, de un alumno de BTP, de informática que habla de redes, que habla de página web y todo eso. A otro que habla, digamos, de química, de física, de BCH, que tiene otro, o sea, que tiene otros conocimientos. Entonces, en el nivel léxico se da esa gran variedad. O sea, hay niveles en el nivel léxico que no podemos entender todo. Yo no puedo entender lo que dice, digamos, un ingeniero, porque no estoy en la rama. Pero sí puedo, incluso yo no puedo entender mucho lo que dice la profesora de química ni lo que dice la profesora de sociales, ni ellas pueden entender muchas cosas que yo sé. ¿Porque qué? Porque cada quien tiene sus distintos niveles, todos tenemos un distinto nivel. A mí me puede entender otra persona que sea de mi misma rama. Ahí sí, yo le entiendo perfectamente qué es lo que estamos hablando. Inmediatamente que me dicen una cosa o yo les digo algo, ya sé de qué estamos hablando. Entonces, en el nivel léxico hay esas diferencias.
Ok. Punto y aparte. En algunos casos, coma. En algunos casos, coma. El léxico sirve para indicar la pertenencia de un hablante o de un determinado de un grupo social. Exactamente, ¿qué es lo que sucede en el nivel léxico? Vamos a ver. Cuando ustedes escuchan hablar a una persona que entablan conversación o llega a su casa una persona del área rural, las personas del área rural no hablan como las personas del área urbana. Vamos a ver, rural son las aldeas fuera. Y urbano es aquí todo lo que nosotros vivimos. Ustedes identifican inmediatamente, vaya, que no llegue a su casa, que escuchen a una persona hablar en la calle, ya ustedes saben si es de acá o es de afuera, ¿sí o no? Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué saben que esa persona no es de acá? Que no vive acá en Tegucigalpa. Por la manera como habla. Por la manera como habla. O cuando ustedes miran una persona que viene de Estados Unidos, que viene de España, que viene de Europa o que viene de otro lado, ustedes inmediatamente, ¿qué identifican? ¿Qué identifican ustedes inmediatamente en esa persona? Otro tipo de lenguaje. Otro tipo de lenguaje, exactamente, que habla diferente. Entonces, inmediatamente, ese es el léxico. Inmediatamente ustedes identifican el léxico de esa persona, o sea, las palabras, la forma de hablar de esa persona que no es de acá de Honduras. Y miren, inmediatamente uno cuando escucha a un guatemalteco o cuando escucha un salvadoreño, ya uno ya sabe, uno dice, ah, ese es guatemalteco, dice uno. O dice, ah, ¿cómo es? De Nicaragüense. Nicaragua. Sí, porque igual a nosotros nos identifican. Dicen que nosotros tenemos un hablado cantadito, dicen ellos. Ah, dice, los hondureños tienen un hablado cantadito, dice. Así nos dicen los salvadoreños a nosotros o los guatemaltecos. Ah, les digo yo, y ustedes que tienen hablado así como de inditos, les digo. Yo así les digo a los guatemaltecos, porque así me decían ellos a mí. Ay, los hondureños tienen un hablado cantadito. Ah, y ustedes les digo yo que tienen un hablado así tontito, les digo yo, dindito. Entonces se reían porque yo así les decía. Entonces es diferente. Entonces ese es el léxico ese más que todo es el nivel léxico que sucede. Entonces, punto y aparte. Una de las características del discurso oral en el nivel léxico es el alto grado de redundancia.
o de la redundancia de palabras. Punto y aparte. Es común en los hablantes, es común que los hablantes repitan frases punto y coma, además coma, que utilicen muletillas. Bueno, ¿qué nos está diciendo aquí? Que en el discurso oral, pues hay bastante grado de redundancia en las palabras, o sea, que repitamos las palabras o que repitamos la frase o que se utilicen muletillas. Ustedes ya saben cuáles son muletillas. Las muletillas es común casi en todas las personas. Como vistes, verdad, sí, no. Punto y seguido. Esto se debe a que los interlocutores comparten el contexto e interactúan de forma simultánea, coma, por tanto, coma, si uno de los participantes no entiende, puede pedir que repitan. Puede pedir que repitan la información o aclaren la idea. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí? Que cuando nosotros hablamos con alguien, nosotros le podemos decir a esa persona, ¿cómo es? ¿Cómo dijiste? Repetime. En el discurso hablar, cuando hablamos con la persona. Punto y seguido. Lo contrario sucede en el discurso. Lo contrario sucede en el discurso. En el discurso escrito, coma. En este caso, el lector tiene que regresar. En este caso, el lector tiene que regresar
Si no ha entendido la idea, en este caso, el lector tiene que regresar si no entiende una idea, y repetir la lectura, coma, debido a que no comparte el mismo tiempo y el mismo espacio del emisor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En la lengua oral, cuando nosotros hablamos, podemos decirle a la persona que nos repita lo que dijo, y la persona no lo repite. En el otro caso, en el caso contrario, ¿qué sucede? Que cuando ustedes están haciendo una lectura, que ustedes están solos, ¿qué es lo que pasa ahí? Si no entienden, tienen que regresar a leer de nuevo otra vez para poder entender. En la escritura y en el oral, pues se les repiten, pero en la escritura no, tienen que regresar a que la persona les repita. Bueno, entonces, la asignación, porque ya voy a dárselas antes de continuar, la asignación va a ser escribir en su cuaderno ejemplos del léxico patrimonial del léxico patrimonial, del léxico de préstamo, permítanme. Del léxico de préstamo. Del léxico de préstamos, permítanme, del léxico de palabras, del léxico de palabras, del léxico de palabras antiguas.
Cuando me refiero a palabras antiguas, son palabras que han cambiado, que han tenido cambios en el idioma. Patrimoniales son unas. De préstamos son otros y de palabras antiguas son otras. Antiguas son personas, son palabras que se dicen, que se decían antes de una manera y ahora se dicen de otra. Me van a buscar 5 de cada una. Me van a buscar 5 palabras de cada una. Ok. Nos vemos, ya estamos sobre tiempo. Ya está el profesor ahí. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense y nos vemos mañana. Nos vemos, profe. Adiós, hijos.